Saludos a todos y bienvenido a un nuevo video para nuestro canal. Yo soy su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión estoy más que contento de poder estar con ustedes en esta plataforma para poder compartir la palabra de Dios, comentarios, actividades, lo que está sucediendo en todo el mundo. En esta ocasión el mundo está conmovido por la situación que está pasando en Texas, la matanza hasta ahora de 21 estudiantes, incluyendo un profesor, a causa de un jovencito que tuvo un enfrentamiento, por cierto, con la policía de Texas. Y tanto Estados Unidos como todos aquellos que hemos escuchado esa noticia, estamos consternados. Estas cosas, aunque uno la lee siempre, la ve en la televisión, la escucha, no dejan de consternar, de compungir nuestros corazones, porque son situaciones que no deberían pasar a esta altura de juego. En el siglo XXI todavía estamos sufriendo de este tipo de situaciones, de cómo un niño puede agarrar un arma y disparar contra un grupo de niños también, un adolescente, ya un joven, puede disparar así a un grupo de estudiantes, niños, profesores. No es la primera vez que ha pasado en Estados Unidos, no es la primera vez que ha pasado en Texas. Recordemos aquella vez cuando en el estreno de aquella película de Batman, un joven también disfrazado entró al cine y empezó a disparar a diestra y siniestra contra aquellos que estaban esperando para ver su película. Este tipo de situaciones, cuando uno la lee, uno se pregunta, pero ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué nos está pasando como seres humanos? Por eso en esta ocasión yo quiero compartirte el tema: ¿por qué permite Dios el sufrimiento en la tierra? ¿Cuál es la respuesta para esas personas que cuando pasan este tipo de situaciones se preguntan ¿dónde está Dios cuando estas cosas pasan? Es normal que nos cuestionemos, que nos hagamos preguntas cada vez que este tipo de situaciones suceden en el mundo. ¿Dónde está Dios cuando una madre es golpeada y azotada? ¿Dónde está Dios cuando un niño enfermo muere y no sana? ¿Dónde está Dios cuando los niños de África están pasando hambre? ¿Dónde está Dios cuando hay terremotos, cuando hay maremotos que arrasan ciudades completas? ¿Dónde está Dios cuando este tipo de situaciones, como le acabé de hablar al principio, la matanza de esos niños en una escuela que fueron muy campantes, muy tranquilos a recibir su clase y de repente no pueden regresar a su casa porque a esta hora de la noche que estamos grabando este video están muertos? Y siempre el ser humano se va a preguntar ¿dónde está Dios cuando situaciones adversas a nuestras vidas, cuando nos pasan calamidades? Siempre el ser humano se va a cuestionar ¿dónde está Dios? Porque nosotros lo que predicamos a un Dios que es bueno y que su misericordia es para siempre, hace contraste su carácter moral de que Él es Dios ante situaciones que está pasando el mundo. He escuchado personas que han dicho también que a Dios se le ha salido de las manos el mundo. Otros han dicho que ya Dios no está pendiente del mundo. Y otros más atrevidos dicen pues que Dios no existe. Por lo tanto, ese tipo de cosas van a suceder y seguirán sucediendo. Miren, mis amados hermanos y amigos que me escuchan en este canal, yo no estoy aquí para obligar a nadie a creer en Dios. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y solamente Dios puede revelarle a aquellos que piensan que Dios no existe. Yo personalmente creo que Dios existe, no lo he visto, pero lo siento y sé por fe que existe, por cosas que ahora no vienen al caso. El hecho es que todo el mundo se hace la pregunta ¿dónde está Dios? Por eso hay quizás muchas personas con el corazón endurecido, porque a veces para creer que Dios existe tenemos que esperar que Dios haga lo que nosotros esperamos o queremos que Dios haga con nosotros. Miren, mis amados hermanos, podemos remontarnos al Génesis, cuando Caín y Abel, que son hermanos, tuvieron el confrontamiento. Bueno, no un confrontamiento, la Biblia dice que Caín mató a Abel porque sus obras eran malas. Podemos hablar del origen del pecado, quién introdujo el pecado
y el mal en el ser humano. Romanos capítulo 5 dice que por cuanto los hombres pecaron, la muerte pasó a todos los hombres. Quien introduce el pecado en el mundo es el enemigo de las almas, el antagonista de Jesucristo. El enemigo siempre ha querido distorsionar la imagen de Dios en el ser humano. La creación, la corona de la creación es el ser humano, y por tanto, como el enemigo no puede ni podrá pelear y pleitear, es un error decir que Dios versus Satanás. No, nadie puede con Dios. Dios es un ser supremo. De hecho, el enemigo es una creación de Dios, aunque no en su forma actual. Desde que el pecado se introdujo en la tierra, Caín mata a Abel, el primer asesinato registrado en la Biblia. De ahí en adelante, toda la descendencia de Adán cargan en sí mismo el gen del pecado. Así que lo que deberíamos preguntarnos es lo que no deberíamos preguntarnos es dónde está Dios cuando estas cosas suceden. Porque Dios está en el mismo lugar. Dios también podía preguntar a aquellos que van a cuestionar a Dios. De hecho, hay una historia que me gusta mucho para aquellos que cuestionan a Dios, y es que en una ocasión un hombre furioso fue donde el pastor de una iglesia y entró a su cabina y entró a la oficina del pastor y golpeando la mesa le dice: pastor, yo quiero que usted me explique dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo unos delincuentes. El pastor, con mucha calma y con mucha sabiduría y mucha paciencia sobre todo, le responde: él estaba en el mismo lugar que cuando mataron al de él. O sea, Dios está todavía en su trono. Y aunque el deseo de Dios es que los seres humanos nos tratemos como hermanos, de hecho, Él envió a su Hijo Jesucristo no solamente a salvarnos de nuestros pecados, sino a enseñarnos a vivir como Dios manda. De hecho, el decálogo, los 10 dichos, las 10 palabras, o como lo conocemos, los 10 mandamientos, tratan los primeros 4 de la relación que tiene que tener el hombre con Dios. Del 6º al 10º trata de cómo deben relacionarse los hombres. Porque lo primero que Dios siempre ha querido con el ser humano es tener una relación personal con el ser humano. Lo que pasa es que el hombre poco a poco se ha ido alejando de Dios. Pero la idea principal y original de Dios es que el hombre viva, primero, para siempre, y segundo, en una relación perpetua con Dios. Lamentablemente no sucedió así. Todos conocemos la historia del Génesis, y de ahí en adelante el hombre vive con una mente caída. De hecho, en el capítulo 6 del libro de Génesis, Dios dice que todos los designios del corazón del hombre están inclinados al mal. O sea, el hombre siempre ha querido posicionarse por encima de los demás. Conocemos la historia de Nimrod en Génesis. Nimrod decidió construir una gran torre y fue el primer poderoso, aquel ser que se puso por encima de los demás hombres, quiso gobernar, quiso estar por encima de las demás personas. De hecho, el hombre en su corazón siempre ha querido gobernar a los demás, la ley del más fuerte. Pero no es así. Dios siempre ha querido que los hombres se traten con amor, con misericordia. Lamentablemente, repito, el hombre vive con una mente caída. El hombre que no tiene a Dios no es más que un animal feroz, cuyo corazón solamente es inclinado al mal. Por eso vemos tantas situaciones en esta vida, tantos atrocinios. De hecho, en nuestro país, República Dominicana, estamos viviendo una ola no solamente de atracos, sino también de delincuencia. Todos los días hay un asesinato, todos los días sucede algo malo y la gente se pregunta: pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? El presidente hace cosas para mejorarla, la policía, todo el mundo, pero la gente no quiere entender que es que el mal se está acrecentando, que el enemigo de las almas está trabajando aceleradamente porque sabe que le queda poco tiempo. Jesucristo dijo en una ocasión, en Mateo 24, capítulo 14, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es lo que está pasando. Pablo dijo en una ocasión, en una de sus cartas: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, es el cual siendo en forma de Dios no escatimó el aferrarse
a su posición, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, y en la forma de siervo fue humillado y asesinado, murió y muerte de cruz. Y por haberse humillado, dice la Biblia que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, exceptuando a Dios en la tierra y debajo de ella. La enseñanza principal de Pablo es que pensemos primero en lo demás y luego en nosotros. Jesucristo dijo: amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y ese es el problema que hay. Las personas han entendido, bueno, tengo que amarme, pero olvidándome del prójimo. No, tú nunca vas a dar lo que no tienes. Si tú no te amas a ti mismo, jamás vas a sentir compasión por los demás. De verdad que es muy triste lo que está pasando en el mundo. De verdad es muy triste la cantidad de asesinatos. Hoy en día las personas matan a otro como que es matar un pollo, como que es matar, qué sé yo. Es tan sencillo hoy en día quitarle la vida a otra persona que prácticamente el valor de la vida se ha perdido. Entonces la pregunta que nos compete en esta ocasión es: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Mira, a veces podemos caer en el pecado de la arrogancia. Isaías 59, 1 y 2 dice la siguiente palabra: la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha cerrado para escuchar vuestras oraciones. Sigue diciendo: pero sus iniquidades y sus pecados han hecho una pared entre Dios y el ser humano. Créeme que, repito, el deseo de Dios es que los seres humanos se lleven y se traten como hermanos. Y la única manera de que los seres humanos puedan tratarse como hermanos es como Cristo les enseñó. Cristo vino aquí a enseñarnos cómo amarnos, cómo tener tolerancia. Pablo dice en una de sus cartas: soportaos unos a otros en amor. Nosotros somos seres humanos que tenemos todos pensamiento diferente. Como dicen, cada cabeza es un mundo y cada cabeza tiene un pensamiento diferente. Por eso tenemos que aprender a tolerarnos unos a otros. Yo tengo que aprender a tolerar a mi vecino que en este momento está haciendo bulla. Mientras no grababa este video estaba todo en silencio, pero empecé a grabar este video y empezaron el perro a ladrar, la vecina, el niño a gritar. Pero gloria a Dios, tengo que amar a mi vecino y tengo que orar por ellos. Tengo que aprender a ponerme en los zapatos del otro, entender la mente del otro. Señores, todo el mundo está viviendo y está luchando con algo que no expresa. A veces nos levantamos en la mañana, nos vestimos para ir a nuestro trabajo y no entendemos que muchas personas van sin dinero, van sin desayunar, se están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Y tenemos que entender que el otro está peleando una batalla que yo no conozco. Por eso tengo que ser tolerante, por eso tengo que dejar pasar muchas cosas, porque yo no sé la batalla que mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo está pasando. Porque los empleos no llevamos los problemas personales, todo está color de rosa, pero yo sé que cada quien tiene problemas, dificultades, deudas, está peleando una batalla. Y por eso Pablo dice que nos soportemos unos a otros en amor, que aprendamos, que nos pongamos en el zapato. Jesucristo dijo: haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. En la ley decía: no le hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan a ti. Es lo mismo, porque si yo no le hago a nadie lo que no quiero que me hagan a mí, es lo mismo que yo hacer por otro lo que yo quisiera que hagan conmigo. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué permite Dios tanto sufrimiento? Créame que Dios es como un padre amoroso que desea todo el bien para sus hijos. Pero nosotros los seres humanos nos hemos alejado de Dios a tal punto de hasta negar su existencia, negar la ley de Dios, negar los mandamientos. Hoy en día le estamos dando más culto al ser humano, al ser, y no reconocemos lo grande y poderoso que es nuestro Dios. El Dios que un día, por medio de Jesucristo, ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Un día todos vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta de cada cosa que hacemos en la tierra y cada cosa que dejamos de hacer y que deberíamos hacer. Entonces, esas cosas que pasan en Estados Unidos y pasan en otros países,
Aquí pasa, repito, en República Dominicana ahora mismo estamos viviendo una ola terrible de delincuencia, asesinatos, atracos, sicariato. Todos los días, todos los días, todos los días pasa algo difícil. Y ya lo que yo más temo, mis amados seguidores, amigos, es que se vuelva como algo normal el hecho de que maten a una persona. Que se vuelva tan normal el hecho de que maten a una persona que ya perdamos la sensibilidad. Eso es peligroso. Cuando una sociedad pierde la sensibilidad por un ser humano. Estamos hablando de personas que salieron a trabajar y no van a volver, que sus hijos, su esposa, en dado caso sea un hombre, o su esposa, en dado caso sea una mujer, como el caso de ayer, que precisamente en el 9, cerca de donde vivo y laboro, un hombre mató a una señora de un balazo en el pecho y todavía hasta el día de hoy no nos explicamos por qué, o sea, no hay detalles. Una señora que la había visto, o sea, paso siempre por ahí. Tú te preguntas, pero ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? No, nuestro país es simplemente una muestra de lo que está pasando en el mundo. Es como la estadística, que de una muestra pueden calcular lo que está pasando en una ciudad. Y esto que está pasando aquí está pasando en México, está pasando en Chile, en Estados Unidos, en todas partes. Porque es que el mundo yace, dice la Biblia, bajo el maligno. Hay fuerzas invisibles que trabajan en contra. Tienen un plan macabro para destruir al enemigo. Pero como las personas no tienen en cuenta a Dios, piensan que es algo normal. ¿Por qué permite a Dios que hayan tanto sufrimiento, tantas guerras? La culpa no es de Dios. La culpa es de nosotros, que no hemos sabido vivir como hermanos. Que no hemos sabido vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Hermano, amigo que me escucha, el deseo de Dios es que vivamos en armonía. Y solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima. Bye.